Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, vamos a continuar el año, parece que de esta manera, así que vamos a seguir con la temática que estábamos viendo, que tenía que ver con la crisis del empleo, la protesta social. Eso es el capítulo 3 del módulo que tenemos armado, y vamos a empezar a hablar de puntos clave para que ustedes entiendan cómo fueron cambiando las cosas, cambiando de nombre, pero en realidad algunos problemas, si queremos ponerlos, vamos a ver que desde principio de siglo hasta ahora van a seguir siendo los mismos. Cuando hablamos de las protestas sociales, siempre vamos a estar encarados a la protesta que hace el trabajador por distintas razones. Si nos vamos a centrar a principios de siglo, vamos a tener que hablar, por ejemplo, por las condiciones de trabajo, el tipo de jornada. Ustedes recuerden que ya lo hemos visto anteriormente, que muchos derechos sociales que nosotros tenemos se fueron ganando a mitad del siglo XX. Por lo tanto, a principios del siglo XX eran pocos los derechos que nosotros teníamos, y esos pocos derechos que nosotros teníamos muchas veces no alcanzaban a cubrir la magnitud de problemas que se generaban en el sector obrero. El sector obrero no tenía muchas formas de manifestarse más que la famosa huelga. Por eso les digo, por ejemplo, ustedes van a ver que eso a hoy sigue parecido, con distintos condimentos, porque nosotros vamos a ver, si bien el derecho a huelga es un derecho constitucional, está en nuestra Constitución desde hace muchísimo tiempo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que ese problema de la huelga en muchos casos era reprimido. Bien, nosotros vamos a ver que la represión que hubo a principios de siglo no va a ser la misma que hubo a final de siglo. Por eso vamos a empezar a diferenciar dos palabras muy importantes. ¿Por qué los obreros hacían huelga a principios de siglo XX? Por un problema de explotación. ¿Qué significa explotación? Que se explota al obrero. Yo voy a ocupar el mayor tiempo posible del obrero pagándole también lo menos posible. Jornadas muy extensas de trabajo, condiciones de trabajo pésimas, es decir, que el lugar donde se trabajaba no tenía las condiciones que nosotros hoy conocemos como seguridad e higiene. Nada, absolutamente nada. Muertes en el trabajo, que bueno, cuando veamos la ley van a ver que hoy por hoy el trabajador está amparado ante una muerte dentro de su lugar de trabajo. Muchísimos problemas que hubo a principios del siglo XX, y que la única forma de manifestar esa explotación que estaba haciendo el patrón con el obrero van a ser las huelgas. Ustedes van a ver que el libro les menciona algunos casos muy trascendentes en la historia, como fue la Semana Trágica y como fue también la Patagonia Rebelde. Estos dos hechos que se dieron en democracia, porque son dos hechos que se dieron durante el gobierno de Irigoyen, marca a las claras cómo en ese momento era muy común la represión de estos obreros que se manifestaban. La Semana Trágica va a surgir acá en Buenos Aires, en algo que se conocía como los talleres Bacena, o sea que comenzó siendo una, si quieren, protesta de una sola fábrica. Una protesta en la cual se pedían mejores condiciones de trabajo, se pedía aumentos de salario, porque no había un acuerdo, más adelante yo lo voy a explicar, un acuerdo paritario en que se iba subiendo el sueldo de acuerdo al costo de vida. Por lo tanto, se iban reclamando cosas para que esa explotación que yo les explicaba que había a principios de siglo fuese cada vez menor. La Semana Trágica comienza con una huelga de un taller, y esa huelga va a ser reprimida. En esa represión va a morir uno de los obreros. Y al morir uno de los obreros, esa huelga que terminó siendo de un obrero va a pasar a ser una huelga general.
todo Buenos Aires va a estar paralizado. Cuando hablo de Buenos Aires, hago Buenos Aires y alrededores. Tengan en cuenta que la mayoría de las fábricas se encuentran en el cordón de lo que, bueno, hoy hablamos tanto del AMBA, de lo que tendría que ser el AMBA o el conurbano bonaerense. La manifestación se va a dar principalmente de una manera muy distinta a las comunes, ya que los obreros se unieron y se manifestaron en silencio, si quieren, hasta el cementerio de la Chacarita, donde se va a enterrar a este obrero y se vuelve a reprimir. Esto hace de que Buenos Aires se paralice casi por una semana. Algunos historiadores dicen que es mentira lo de Semana Trágica, pero no vamos a discutir acá eso. Porque dicen que es menos de una semana, pero no importa, si fue una semana, 5 días, 4 días, no importa. Lo que quiero que quede claro es que por un problema de exclusión y una huelga que se realiza en un taller terminó con un muerto y terminó con una huelga general que abarcó a todo y que además tuvo muchos más muertos. Y eso derivó en una huelga que duró muchísimos más días. Lo mismo puede pasar, pero no es tan general, con la Patagonia Rebelde, ya que tenemos que enmarcar el problema en nuestra Patagonia. La Patagonia Rebelde va a comenzar también en el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen con un conflicto por el precio de la lana. El precio de la lana bajó. Entonces, ¿qué pasaba con la lana? Nosotros la lana la exportábamos a Inglaterra. ¿Qué pasaba con la lana? Si bajaba el precio de la lana, necesito menos empleados. Ahí tenemos otro ejemplo del poco derecho laboral que había. Podían echarte sin ningún tipo de problemas. Entonces, yo te echo, queda mucha gente desocupada y en la Patagonia es peor que en esta zona porque es mucho menos el laburo que pueden encontrar. Eso llevó a una huelga. ¿A qué huelga? A una huelga de los trabajadores de la lana para que reincorporaran a sus compañeros que habían echado y obviamente también mejores condiciones de trabajo, aumentos de sueldo. Eso pónganlo en todo porque va siempre. ¿Bien? Primero lo van a mandar al General Valle, al sur, para negociar y ver de qué manera se podía llegar a arreglar. Esto tengan en cuenta que acá van a importar mucho también los sectores de anarquía, no sé si lo hemos hablado en algún momento, pero los grupos anárquicos que habían venido con la inmigración europea van a tener mucho que ver con este revuelo que se arma en la Patagonia. Y bueno, ahí en ese caso van a ver cómo en un primer momento Valle cree que las cosas estaban solucionadas, vuelve a Buenos Aires diciendo que ya, listo, está todo arreglado, y lo mandan a llamar nuevamente porque la huelga va a continuar. Cuando Valle baja nuevamente a la Patagonia Argentina, directamente va a reprimir. Se calcula que hubo más de 1000 muertos, o sea, estamos hablando de un hecho muy trágico, y se lo dice Rebelde porque la Patagonia se rebeló a esa situación. Pero todos los problemas ustedes los tienen que relacionar con lo que tiene que ver con la explotación. Se explota al obrero. Lo mismo, si quieren, más adelante lo van a ver con el cordobazo, que espero que lo tengan más fresco porque lo vieron el año pasado. Así que piensen en el problema que hubo en Córdoba en 1969 durante el gobierno de Onganía. Bien, lo dejamos, de última vez se lo pueden leer, es más reciente, lo vieron, lo otro es del otro año, por eso se lo recordé. Ahora vamos a hablar de fines de siglo. ¿La gente se dejó de quejar porque ganaba poco? ¿La gente se dejó de quejar porque había malas condiciones de trabajo? No, la gente se siguió quejando igual. Ahora, cambiaron algunas cosas. Ahora, el gran problema, sobre todo de fines del siglo XX, que hablábamos de los 90, acuérdense que estuvimos hablando hasta hace poco de lo que era el neoliberalismo, que tuvo su mayor auge en la década de los 90, es lo que nosotros vamos a llamar como exclusión. ¿Qué es la exclusión? Quedar fuera del sistema. Es cuando vos quedás lo que nosotros llamamos desocupado. No tenés trabajo. Entonces, se empiezan a manifestar. La manifestación por el que trabajaba, el que tenía trabajo, va a seguir manifestándose de la misma manera. Ahora, el que no tenía trabajo, ¿qué huelga va a hacer?
no se puede, es una cosa ridícula, no tiene sentido que haga huelga alguien que no labura. Por lo tanto, tienen que inventar otra cosa. El invento de los 90 fue el piquete. Hoy nosotros estamos hartos de los piquetes, pero yo les cuento que en los 90, cuando empezó los piquetes empezaron en Cutralcó, en Neuquén, cuando se privatiza YPF, y Cutralcó es una ciudad muy pequeña donde la mayoría de la población vive, o vivía mejor dicho, de lo que tenía que ver con la refinería de YPF. Al cerrarse esa refinería porque se privatiza, Cutralcó se queda casi todo el pueblo sin laburo. Entonces el pueblo se moviliza. ¿Qué es lo que hizo? El pueblo se sentó, hizo un piquete, lo que nosotros conocemos como un piquete, en la puerta de esa refinería. ¿Qué opinábamos acá en los 90? Pregunten a los padres, abuelos, tíos, demás, lo que ustedes quieran, nos encantaba. Nos parecía genial la forma de manifestarse. ¿Por qué? Porque no la teníamos acá. Cuando los piquetes se trasladaron y empezamos a hacer piquete por cualquier cosa, típico argentino, los piquetes empezaron a molestar. Ahora, el surgimiento, quiero que ustedes entiendan, del piquete tiene que ver exclusivamente con la exclusión del sistema. Eso tiene que ver el piquete. Y esa es la gran diferencia entre exclusión a fines de los 90 y la explotación a principios del siglo XX. Bien, va a haber otras formas de manifestación, va a haber unas cuantas. En los 90, por ejemplo, van a haber algo los que se llamaban los acampes, que se hicieron hasta no hace tanto tiempo. Yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, me parece que en el final del gobierno de Cristina hubo un acampe que tenía que ver con los indios Huichi, que estaban pidiendo mejoras en su territorio y que les respetaran su territorio. También hubo un acampe que duró, creo que 12, 13 años, yo no me acuerdo bien, pero me parece que empezó en el 2008 hasta que refaccionaron la Plaza de Mayo, que era de excombatientes de Malvinas que estaban pidiendo y reclamando que se los considerara también combatientes de Malvinas, aunque no hayan viajado a las islas. Bien, hubo muchísimos acampes. El acampe más significativo de los 90 va a ser la Carpa Blanca. La Carpa Blanca docente, donde un grupo de docentes se juntaban para hacer huelgas de hambre escalonadas, o sea, los docentes iban cambiando y mostrar el descontento por la ley federal que se había sancionado y principalmente porque los docentes en ese momento, si seguimos diciendo que cobrábamos poco, en ese momento se cobraba muchísimo menos. Fue una carpa que estuvo, yo no me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuvo, pero que fue cambiando el significado de principio al final, como todo. Es decir, al principio fue muy apoyada, como yo les contaba recién de los piquetes, y finalmente la gente se empezó a cansar, le empezó a decir la carpa gris, que estaba ensuciando, no dejaba ver la plaza de los dos congresos, bla, 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 bla. La cuestión es que la carpa terminó desapareciendo. Hubo intentos de hacer carpas itinerantes más adelante, pero no tuvieron resultado. El acampe también es otra forma de protesta de fines de siglo. Y yo diría que uno de los últimos y más conocidos hoy por todos nosotros es el cacerolazo. El cacerolazo surgió en el 2001 y lo bueno que tuvo el cacerolazo es que surgió espontáneamente. Yo me lo acuerdo, o sea, soy vieja aviso, me lo acuerdo cuando el presidente dio un aviso en televisión, que era el presidente de la Rúa, diciendo que iban a hacer un corralito. ¿Qué era un corralito? Nos vamos a quedar con tus depósitos, no te vamos a dar la plata que tenés en el banco. Y la gente se volvió loca. La gente se puso muy mal y obviamente siempre todo pasa en Buenos Aires, o sea, no importa si pasa acá, en Buenos Aires pasa todo. La gente empezó primero en los balcones con la cacerola haciendo ruido como para que les escucharan que estaban en desacuerdo y empezaron a caminar hacia Plaza de Mayo. Eso también terminó mal porque hubo un muerto y obviamente terminó también con la renuncia del presidente de la Nación yéndose en helicóptero, como fue el presidente de la Rúa. Y ahí comienza una debacle de
cinco presidentes, perdón, en 7 días. O sea, fue realmente el 2001 es algo increíble para la historia. Ojalá tengamos tiempo en algún momento de charlarlo porque es mejor charlarlo mano a mano. Es lindo contarlo, pero la verdad que fue muy difícil, fue un año muy difícil, pero muy difícil para la Argentina. Pregunten en sus casas lo que fue el 2001 y de ahí surge el cacerolazo. Y el cacerolazo surge como protesta. Si ustedes ven que cada vez que, no sé, se corta la luz, hay un cacerolazo, no gusta alguna cosa de cualquier gobierno, no importa si el anterior, dejemos la política de lado acá, lo que hacemos es un cacerolazo. Es decir, son formas distintas de manifestarse. La forma distinta de manifestarse que tuvo todo ese siglo XX hasta hoy, que obviamente ya estamos dentro de lo que sería el siglo XXI. Bueno, espero que les sirva. Espero vernos pronto. Un beso para todos. Nos vemos.